Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia tranquila sin alardes, pero que tiene el poder de hacer latir tu corazón con cada ritmo. Es la historia de Tuna, una chica sencilla y sincera, con una calidez que puede derretir hasta las almas más cerradas, y Alex, un CEO frío y racional, pero que sabe inclinarse ante el amor, porque con solo una mirada de Tuna, él cambia. Y la aparición de Henry, un niño adorable, que hace que los dos parezcan una pequeña familia cada vez más unida por el hilo rojo del destino. Desde las risas que resuenan en un jardín bañado por el sol, hasta el chorro de agua que Alex accidentalmente rocía sobre Tuna, todo crea momentos cálidos, románticos y tiernos que hacen vibrar el corazón. Si te gustan las historias que sanan suaves pero irresistibles como la brisa fresca de una tarde soleada, has llegado al lugar correcto. No olvides dejar un like, un comentario lindo y suscribirte al canal para acompañarnos en esta historia por mucho tiempo. Cuanto más mires, más te enamorarás. Cuanto más sigas, menos podrás apartar la vista. Por la tarde, la luz dorada del sol poniente se derramaba sobre el patio que conducía a la villa de la señora Min. Tuna detuvo su moto frente a la puerta, sosteniendo en las manos una pequeña caja de regalo, envuelta con papel de encaje color crema, que aunque sencilla, mostraba una gran delicadeza. Cuando la señora Min abrió la puerta, su rostro se iluminó como si viera a un ser querido regresar después de mucho tiempo. Tuna inclinó la cabeza respetuosamente y le entregó la caja levantándola con mucho cuidado y respeto. La señora Min abrió el regalo y en cuanto vio el pañuelo de seda con flores de durazno, su mirada se detuvo. Era el mismo pañuelo que ella había adorado cuando era joven. Sus manos temblaron ligeramente al tocar la seda suave, y su voz se quebró al preguntar cómo Tuna sabía que le gustaba ese tipo de pañuelo. Tuna solo sonrió dulcemente y le explicó que Alex se lo había contado, así que ella dedicó mucho tiempo a encontrarlo. Con esa simple frase, los recuerdos más hermosos de la señora Min regresaron ablandando su corazón. Sorprendida y conmovida, la señora Min tomó la mano de Tuna, y como si una decisión recién nacida brotara de su interior, le dijo: ¿Por qué no te quedas a dormir esta noche? Hace mucho que esta casa no es tan alegre. Tuna se detuvo por un momento sorprendida, pero respondió educadamente: Si no le molesta, me encantaría. La señora Min sonrió satisfecha como si Tuna ya fuera parte de la familia. En ese momento Alex bajó por las escaleras y se detuvo al escuchar lo que su madre había dicho. Observó cómo ella tomaba la mano de Tuna con cariño, y en su corazón surgió una sensación extraña, a la vez cálida y difícil de describir. La señora Min llevó a Tuna a la cocina, donde la luz de la tarde aún se colaba a través de las ventanas. Ambas comenzaron rápidamente a preparar la cena, y sus risas llenaron la cocina acompañadas del sonido de las verduras, siendo lavadas, cuchillos y tablas moviéndose y el agua hirviendo. Tuna se subió las mangas, ató su cabello y ayudó a la señora Min a preparar la sopa de loto que tanto le gustaba a Alex. Alex se apoyó en el marco de la puerta mirando la escena con una mirada suavizada. Desde que su padre había muerto, nunca había visto a su madre tan feliz. Y curiosamente parecía que solo con la presencia de Tuna en la cocina todo se iluminaba y se volvía más cálido. La cena esa noche, aunque sencilla, estaba llena de sabor familiar. Sopa de loto, carne estofada con pimienta, verduras salteadas con ajo y el huevo al vapor que Tuna había preparado cuidadosamente siguiendo la receta. La señora Min no dejaba de servirle comida a Tuna y al mismo tiempo bromeaba con Alex, llenando la mesa de risas. Tuna contó algunas anécdotas sobre su vida en la granja, los pollitos que acababan de nacer, las vides que comenzaban a dar frutos, y fue esa sinceridad y simplicidad la que hizo que el ambiente se volviera aún más cálido.
Alex miraba a Tuna y se dio cuenta de que ella no intentaba impresionar a nadie. Todo lo que hacía que los demás la quisieran venía de forma natural. Después de la cena, la señora Min llevó a Tuna al cuarto y le dijo que esa noche se quedara para no sentirse sola. Ajustó la almohada y cubrió a Tuna con la manta como si cuidara a su propia hija. Tuna solo sonrió agradecida, sintiendo una calidez que rara vez experimentaba. En el pasillo, Alex se quedó quieto un rato, escuchando suavemente las voces de su madre y Tuna conversando. La luz que se filtraba por la puerta iluminaba el suelo. Y en su pecho una sensación diferente comenzó a crecer, una leve pero profunda emoción que lo mantuvo despierto toda la noche. Por la mañana el rocío aún descansaba sobre las ramas de los árboles en el jardín de la señora Min, y el sol apenas comenzaba a asomarse cuando se oyó la voz de ella desde la cocina. Los dos despierten y desayunen, que luego tienen que regresar a la granja. El aire fresco y tranquilo de la mañana hizo que Tuna se sintiera como si acabara de despertar de un sueño cálido. Bajó por las escaleras, su cabello aún algo desordenado, pero su sonrisa tan ligera como los primeros rayos de sol del día. Alex ya la esperaba abajo con una taza de café humeante en las manos, y sus ojos sin quererlo seguían cada uno de sus pasos. El desayuno era simple, con pan con mantequilla y leche caliente, pero inexplicablemente tenía un sabor único. Tuna saludó a la señora Min y junto a Alex salió hacia el coche. Cuando la puerta del coche se cerró, el ambiente quedó en silencio por un momento, solo interrumpido por el suave sonido del motor. Los rayos del sol se filtraban a través de la ventana y caían sobre el rostro de Tuna, lo que hizo que Alex se quedara mirando, pero rápidamente desvió la mirada para ocultar lo que sentía. El camino hacia la granja se extendía a lo largo de árboles verdes empapados en la niebla de la mañana. El viento al pasar por la ventana hacía que el cabello de Tuna se moviera ligeramente. Ella se inclinó para mirar fuera con una mirada tranquila y serena. Alex la observaba de vez en cuando, y esa calma silenciosa le resultaba más reconfortante que cualquier conversación larga. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada de la granja, un grupo de pollitos salió corriendo descontroladamente y algunos perros se acercaron moviendo la cola, felices de verlos. Tuna se echó a reír y su risa hizo que todo el patio se iluminara. Ella llevó a Alex hacia el jardín trasero, donde la pequeña parcela que quería remodelar había estado abandonada durante semanas debido al ajetreo. Esta parcela quiero sembrarla de vegetales orgánicos, pero no he tenido tiempo, dijo Tuna, algo avergonzada al ver las malas hierbas que cubrían el terreno. Alex se enrolló las mangas de la camisa, se agachó y comenzó a arrancar las hierbas. Sus movimientos eran fuertes pero ágiles, y Tuna no dejaba de mirarlo hasta que soltó una risa. Vaya un director tan capaz, hace de todo. Alex detuvo su trabajo, la miró desde abajo con una mirada juguetona pero sincera. ¿Qué pasa? ¿Pensaste que solo sé sentarme en una oficina fría firmando papeles? Puedo hacer cualquier cosa, si quiero. Su voz era profunda, con un toque de confianza y un poco de desafío que hizo que Tuna se sonrojara y girara la cabeza para continuar arrancando las malas hierbas. Pero Alex no se apartó. Se levantó, se sacudió las manos de tierra y se acercó a ella. Déjame hacer la parte más pesada, tú te ocupas de las cosas ligeras. Tuna solo asintió, su mano aún temblando ligeramente por la cercanía de él. Ambos trabajaron juntos en la tierra, quitando las malas hierbas, reorganizando las hileras de vegetales y arreglando el sistema de riego por goteo. El sol ya estaba alto, pero el aire fresco del campo, cargado con el aroma de la tierra recién removida, y el vapor que subía del pozo, mantenía el ambiente agradable. A veces, Alex se giraba de espaldas a Tuna, levantando sacos de tierra con facilidad. Otras veces se agachaba para atar las ramas de las plantas trepadoras, mientras Tuna lo observaba discretamente desde unos pasos de distancia, admirando su concentración. Y Alex
Solo necesitaba escuchar los pasos suaves de Tuna detrás de él para sentirse en paz. Cuando ambos tomaron un pequeño descanso, Tuna le ofreció una botella de agua. Alex bebió de un trago y luego se la pasó de vuelta tocando su mano accidentalmente. Ambos se detuvieron solo por un segundo, pero fue suficiente para que el viento en el jardín pareciera detenerse. Alex la miró por un largo rato antes de sonreír suavemente. «Aquí contigo me siento increíblemente cómodo». Tuna bajó la mirada con el corazón latiendo fuerte en su pecho. No respondió, solo sonrió, pero esa sonrisa hizo que la tranquila mañana se volviera tan hermosa que se volvía difícil de olvidar. El sol ya se encontraba casi sobre sus cabezas y la luz del mediodía iluminaba los surcos de tierra recién arados, lo que hacía que el aire se sintiera aún más cálido. Toda la granja estaba impregnada con el aroma a hierba seca, tierra nueva y la suave fragancia del sol dorado. Después de varias horas de trabajo, Tuna se secó el sudor de la frente con las mangas de su camisa ligeramente mojadas. Alex estaba a su lado respirando con algo de agitación, pero con el rostro lleno de satisfacción al ver cómo había cambiado la parcela. «Descansa un poco, hace demasiado calor», ya dijo Alex. Tuna asintió, pero sus ojos se detuvieron en una esquina donde había un pedazo de madera vieja que aún necesitaba ser limpiado. «Déjame limpiar esto, ya casi termino», dijo. Se agachó para sacar un trozo de madera podrida del borde de la pared. La madera parecía ligera, pero tenía un clavo oxidado largo clavado profundamente en la tierra. Al intentar arrancarla con fuerza, el clavo saltó y se deslizó, rozando la palma de su mano con una línea afilada. ¡Ay! Dejó caer el trozo de madera y se agachó sorprendida por el dolor. Alex se giró de inmediato. Sin pensarlo, corrió hacia ella y sujetó su muñeca. «Déjame ver», dijo con voz grave llena de preocupación. Tuna intentó disimular el dolor, pero la sangre comenzó a salir de la pequeña herida roja y brillante sobre su piel blanca. Al ver esto, Alex apretó la mandíbula claramente molesto, porque ella había intentado hacerlo sola. «Te dije que descansaras. Eres muy terco». Tuna murmuró. «Solo fue un poquito». «Ni siquiera un poquito está bien», dijo Alex, no en voz alta, pero con una autoridad que hizo que Tuna se callara de inmediato. Sacó un pañuelo de su bolsillo y se arrodilló frente a ella, colocando suavemente el paño sobre la herida. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, como si temiera que un movimiento brusco pudiera hacerle más daño. El viento soplaba llevando consigo el calor de la tarde y la fragancia suave del pañuelo de Alex, haciendo que la distancia entre ambos pareciera peligrosa. Tuna miró sus manos en las de él, unas manos fuertes, cálidas, que le transmitían una sensación de seguridad que hizo que su corazón latiera más rápido. «¿Te duele?», preguntó Alex con una voz baja y llena de ternura. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos se habían humedecido un poco por el ardor. «No duele tanto». Alex levantó la vista hacia ella. En ese momento sus miradas se encontraron en un largo silencio. Tuna se dio cuenta de que el rostro de Alex estaba tan cerca que podía ver cada una de sus pestañas, podía escuchar claramente su respiración tranquila. Él dijo suavemente, como regañándola pero también consolándola: «Te pasa esto por no escucharme». Tuna se sonrojó y desvió la mirada. No sabía que había un clavo. «A partir de ahora, si necesitas algo, llámame. No hagas las cosas sola». Esas palabras eran simples, pero hicieron que el corazón de Tuna diera un pequeño brinco, como una promesa o una preocupación que nunca había sentido antes. Alex ató el pañuelo alrededor de la herida, haciendo un nudo prolijo. Un momento después se levantó, pero no soltó su mano. Tiró suavemente de ella, guiándola para que se pusiera de pie. «Vamos adentro, te lo desinfecto». Tuna lo miró sorprendida. «¿Sabes hacerlo?». Alex se encogió de hombros y sonrió ligeramente, una sonrisa que era mitad broma, mitad sinceridad. «Te lo dije, puedo hacer cualquier cosa».
Esas palabras hicieron que Tuna soltara una pequeña risa a pesar del dolor en su mano. Y cuando Alex puso su mano sobre su espalda, ayudándola a entrar en la casa, Tuna se dio cuenta de que su corazón latía más rápido de lo normal. Detrás de ellos, la parcela que acababan de limpiar aún estaba iluminada por el sol del mediodía. Pero en medio de ese momento, el momento en que Alex se preocupaba por su herida, algo entre los dos había cambiado en silencio, y ambos lo sintieron. Alex condujo a Tuna a la pequeña habitación junto a la cocina donde generalmente se guardaban los utensilios médicos de la granja. La luz del mediodía entraba a través de la ventana, iluminando suavemente sus manos. El ventilador del techo giraba suavemente y el aire estaba tan tranquilo que podían escuchar claramente cada uno de sus respiraciones. Alex sacó una silla para que Tuna se sentara y luego abrió el armario para tomar la caja de primeros auxilios. Sus movimientos eran rápidos y eficientes, pero sus ojos reflejaban una profunda preocupación que intentaba ocultar. «Dame la mano», dijo su voz baja, casi suave, como si temiera asustarla. Tuna extendió la mano. Sus dedos pequeños y delicados envolvían el pañuelo de Alex, cuyo blanco ya había absorbido un poco de sangre. Al mirarlo, Alex apretó ligeramente la mandíbula. No entendía por qué una herida tan pequeña le causaba tanta incomodidad. Alex retiró el pañuelo y se inclinó para examinar la herida. En el momento en que se acercó, Tuna percibió el familiar aroma de su cuerpo limpio, fresco y varonil. Su corazón latió más rápido sin entender por qué. «Va a arder un poco», dijo mientras sus ojos seguían fijos en su mano. Tuna asintió ligeramente. Alex empapó un algodón con desinfectante y lo aplicó suavemente sobre la herida. El contacto del líquido hizo que Tuna inhalara rápidamente y su hombro temblara. De inmediato Alex levantó la vista preocupado. «¿Te duele mucho?» «No. Puedo aguantar», respondió ella con voz baja como el susurro del viento, pero sus ojos brillaban ligeramente, lo que hizo que Alex se detuviera por un momento. Continuó desinfectando, esta vez con más cuidado, más suave, como si cualquier presión extra pudiera causarle más dolor. Sus dedos rozaron la piel de Tuna cálidos, y ella sintió el impulso de retirar la mano, pero Alex la sostuvo con suavidad, como si estuviera sosteniendo un pequeño pájaro. «No retares la mano, lo hago rápido», dijo él. El corazón de Tuna latió más rápido. Alex tomó una venda y se inclinó para atarla. Cada uno de sus movimientos era excesivamente cuidadoso. Tan cuidadoso que parecía que cada centímetro de su piel importaba para él. Un rato después, Alex levantó la vista. La cercanía entre ellos era tal que sus respiraciones se mezclaban. «Listo», dijo con voz grave que parecía más profunda de lo habitual. Tuna miró la venda en su mano y luego a Alex con los ojos llenos de gratitud y emoción. «Eres muy atento. No pensé que supieras hacer este tipo de cosas». Alex sonrió levemente con una sonrisa que era mitad orgullosa, mitad suave. «Te lo dije, puedo hacer cualquier cosa». Esa vez sus palabras no fueron una broma. Sonaban como una afirmación, una forma de decir que siempre podría protegerla. Tuna sonrió, pero su corazón se suavizó como si se derritiera bajo el sol. Alex guardó la caja de primeros auxilios y al girarse tomó su mano con suavidad, esta vez no para ver la herida, sino como un gesto involuntario. «A partir de ahora, si algo peligroso pasa, llámame, no lo hagas sola». No era una orden ni una urgencia, pero cada palabra sonaba como una promesa. Tuna mordió ligeramente su labio, asintiendo, sus ojos reflejando su figura. En ese momento la granja estaba extrañamente tranquila. Solo estaban ellos dos, uno sentado, el otro de pie. Pero entre ellos algo había cambiado, algo tan claro que incluso el aire parecía haberse calentado. Alex lentamente soltó su mano. «Vamos a comer, tengo hambre». Tuna soltó una pequeña risa. «Yo también». Alex giró un paso antes, tratando de ocultar la sonrisa que le había salido sin querer. Mientras tanto, Tuna se levantó, tocándose suavemente la mano vendada y tocando su corazón.
Todavía latía rápido, muy rápido. Por la tarde, la granja tenía una belleza única. El sol era más suave, el viento más apacible, y el sonido de la naturaleza se fusionaba en una melodía tranquila. Henry corría alegremente desde el pequeño jardín hacia el patio donde Tuna regaba las plantas. Al verla, el niño gritó emocionado levantando sus pequeñas manos pidiendo que lo cargara. ¡Nana, nana! Tuna soltó una risa y se agachó para levantar a Henry. El niño le rodeó el cuello con los brazos, su mejilla tocando la suya como un pequeño gatito pidiendo cariño. Ella acarició suavemente la espalda de Henry, pero en ese momento la herida en su mano se despertó con un leve dolor. Un movimiento pequeño pero suficiente para hacerla sentir el ardor. Aunque trató de disimularlo, no quería que Henry se asustara. Solo que Alex sí lo vio. Él estaba a unos metros con una azada en la mano, la camisa remangada hasta los codos, gotas de sudor brillando en su frente y sus brazos musculosos a la vista bajo el sol. Estaba trabajando como un verdadero jardinero atento, paciente y más arduamente que cualquier empleado de la granja. Un CEO, pero en ese momento no se veía diferente de un hombre dedicado a la tierra. Al ver que Tuna frunció el ceño por el dolor, los ojos de Alex se oscurecieron de preocupación. Dejó la azada y se acercó rápidamente. ¿Te duele? Te dije que no cargaras cosas pesadas, dijo con la voz grave pero llena de tensión. Tuna negó con la cabeza sonriendo suavemente para calmar su preocupación. No pasa nada, la herida es pequeña. Alex la miró por un segundo, sus ojos reflejaban el «no te creo», pero no insistió. Se quedó ahí más cerca listo para tomar a Henry si ella se cansaba. Henry, curioso, miraba a Alex con los ojos grandes y redondos. Tuna los miró a los dos y de repente sintió que este momento era tan hermoso. Acercó a Henry a Alex y el cabello suave del niño tocó ligeramente la mano de él. Tuna sonrió y susurró. ¿Te gusta, cariño, el tío Alex? Henry balbuceó con su voz clara. Sí, Bibo. La palabra vivo, tan inocente, hizo que Alex soltara una risa. Una risa que no pertenecía al CEO serio, sino a un hombre realmente feliz. Le acarició la cabeza a Henry tocando unos mechones suaves. Soy bueno, gracias, Henry. Henry golpeó su pequeño pecho con las manitas. Alex, vivo. Ambos estallaron en risas. Tuna observó a Alex en ese momento, el hombre de pie bajo el sol, su rostro iluminado por una palabra infantil. Las gotas de sudor caían por sus sienes, pero eso no restaba ni un ápice de su atractivo. Al contrario, lo hacía parecer más genuino, cercano, lleno de vida. Alex giró hacia ella y sus miradas se cruzaron. En ese momento, su corazón dio un pequeño vuelco. ¿Qué miras?, preguntó medio en broma, medio en serio. Tuna rápidamente apartó la mirada, pero no pudo ocultar la sonrisa. Miro a un CEO que es bastante bueno en el jardín. No me lo esperaba. Alex sonrió, su voz cálida y suave. Te lo dije. Puedo hacer cualquier cosa, sobre todo cuando... Sus ojos se alargaron sobre ella. Cuando la persona que quiero ayudar está aquí. Tuna se detuvo, sus mejillas se sonrojaron. Henry se balanceaba en sus brazos, balbuceando algunas palabras ininteligibles, pero que aligeraban el aire entre ellos, haciendo que todo se sintiera más familiar, más como una pequeña familia tranquila, bajo la luz dorada. Alex extendió la mano para tomar a Henry de sus brazos, preocupado por su herida. «Déjame cargarlo, descansa un poco». Tuna asintió, pero sus ojos no se apartaban de Alex, el hombre que estaba cargando a Henry, sonriendo por un vivo, trabajando con las manos bajo el sol, como si hubiera nacido para pertenecer a este lugar, y a esos momentos cálidos junto a ella. Una tarde en la granja tan tranquila, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que el corazón de Tuna latiera más rápido. Em có đồng ý làm vợ hay không?